Buen día, en la clase de hoy vamos a abordar la temática correspondiente a la unidad 3 de la materia, que es el tema de la prevención en el marco de la psicología de la salud. Vamos a tomar como referencia el texto de Santa Cruz, Márquez y Rubio, del cual van a tener el enlace para acceder a través de la plataforma SEO. Los autores inician su exposición, su planteo, eh, haciendo una aclaración acerca de qué significa la palabra prevención. Y van a decir que alude a dos conceptos previos. Por una parte, hace referencia a la preparación o a la acción anticipada. Y por otra parte, tiene como objetivo el evitar males o daños inminentes. Esos dos componentes son componentes esenciales para hablar de prevención. Piensen en todos los ejemplos, más adelante vamos a ver algunas imágenes, pero que siempre tiene que haber una preparación o una acción anticipada previa a que se presente la situación conflictiva problemática en el área de salud. Y que el objetivo, por lo tanto, es evitar esos males, evitar esos daños. A partir de ahí se hace una distinción entre en ciertos niveles de prevención que seguramente a lo largo de la carrera ustedes ya los han visto, pero el aporte que queremos hacerle es un cuestionamiento acerca de las categorías que se plantean en el concepto de prevención. Por un lado, entendemos que toda aquella actividad, ya sean disposiciones, instrumentos, estrategias, etcétera, que tienden a informar del estado de la situación, con pretensiones de informar lo antes posible o con la intención de informar para que se puedan llevar a cabo actuaciones que reduzcan el posible daño que se avecina, sería lo que llamaríamos prevención primaria, ¿sí? Informar lo antes posible y para que se puedan llevar a cabo actuaciones que reduzcan el daño que se avecina. En ese caso, fíjense como ejemplos todas las tareas que se hacen en relación a la limpieza de las calles serían, o como ese cartel, esa pintura que se hizo sobre una calle, serían, en este caso, serían a los fines de evitar el mal que se avecina ante una temporada de tormenta, ¿sí? Entonces, evitar el mal de las inundaciones. Y las tareas que habitualmente se llaman de screening, que son estas tareas de control dental gratuito, del screening en relación a dificultades de la visión en los niños, son tareas que también buscan informar acerca de hábitos saludables en relación a la visión, en relación a la cuestión odontológica, a los fines de evitar patologías posteriores, ¿sí? Evitar daños posteriores. Más adelante, los autores van a plantear el concepto de prevención secundaria. La prevención secundaria se refiere a todo tipo de actuaciones que se realizan para impedir la enfermedad o el daño, pero con referencia a una determinada población que previamente se identifica como población de riesgo, ¿sí? En el ejemplo que yo les di recién de el control que se hace de la visión en los niños no son en realidad una población de riesgo, sí son lo que se llama población cautiva, que al estar en las escuelas son población cautiva en el sentido de que podemos acceder fácilmente a ella y que a través de los niños tiene un efecto multiplicador en la familia. Entonces en ese caso se hace una actuación de prevención primaria porque es una población fácil para el acceso, ¿sí? Diferente a lo que es la población que se aborda en la prevención secundaria. Por ejemplo, fíjense acá el ejemplo de los adolescentes
en el caso de la prevención del alcoholismo, si es, por supuesto, una población de riesgo. Y en el caso de las mujeres, que acá está bien explicitado, mujeres mamografía, mujeres entre 50 y 59 años, PAP, mujeres entre 25 y 64 años, sí se identifica como población de riesgo, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver claramente la distinción entre prevención primaria y prevención secundaria. Y luego aparecen otros dos tipos de prevención, que son la prevención terciaria y la prevención cuaternaria. Se entiende por prevención terciaria aquellos tipos de actuaciones en los que se interviene cuando la enfermedad está diagnosticada, pero incipiente, en la que aparecen los primeros síntomas y se previene estados más avanzados de la enfermedad. En ese caso, tal como lo dice la definición, ya hay un diagnóstico de la enfermedad en un estado incipiente, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, pensar en aquella población en la que ya identificamos que hay abuso de sustancias, ¿sí? Habría que pensar en muchos otros ejemplos donde se interviene, donde ya está incipiente la enfermedad. Piensen, por ejemplo, los pacientes con diabetes, ¿sí? Donde se hacen intervenciones desde las áreas de calidad de vida a los fines de que la enfermedad no avance. Y finalmente se habla de prevención cuaternaria cuando la intervención se realiza en un sujeto que ya padece o ha padecido la enfermedad y ha sido tratado con el resultado de curación, o al menos, dependiendo del tipo de enfermedad, paliando sus efectos más nocivos, y se cree que las posibilidades de recaída son muy altas. Ese caso es muy prototípico cuando trabajamos con adicciones, ¿sí? O bien cuando trabajamos con trastornos alimentarios, pacientes que han padecido la enfermedad, que han sido tratados, pero en los cuales las posibilidades de recaída son muy altas. Hasta ahí la clasificación tradicional de prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Los autores lo que plantean es hacer una reformulación, debatiendo acerca de si el foco está en el objeto de la intervención o el foco está en el tipo de intervención. Lo que dicen básicamente la idea central es que la actuación preventiva está definida por el daño o enfermedad que tiene como objetivo prevenir en personas que en el momento de la intervención no lo padecen. Por lo tanto, el objeto de la intervención siempre va a ser el mismo. Lo que puede variar es el tipo de intervención preventiva, profundidad, alcance, etc. Pero la primera idea que está acá subrayada, esto, dicen los autores, es lo esencial, el sentido de hablar de prevención. Es evitar el daño, prevenir precisamente en personas que en el momento de la intervención no lo padecen, ¿sí? Puede variar el tipo de intervención. Fíjense, al principio de esta clase dábamos el ejemplo del screening del tema de la visión en niños, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso se puede informar acerca de las horas de la cantidad de horas que pueden pasar los niños en la pantalla, el tipo de iluminación que necesitan para estudiar, ¿sí? Entonces, en ese caso es una intervención de gran alcance, un alcance multiplicador y quizás no de tanta profundidad. Eso es lo que puede variar, el tipo de intervención, pero nunca el objeto de la intervención cuando hablamos de prevención.